Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en otra de nuestras pláticas para esta cumbre de tanatología y proceso de duelo. Y tengo el placer de presentar a Javier Barbero. Él es Master Coach, ¿sí? Él es coach ontológico profesional, miembro de la ICF, International Coach Federation. Tiene su número de miembro y también es miembro de la Federación Latinoamericana de Coaching Ontológico, máster en coaching ejecutivo en GADES, en Cádiz. Es coaching sistémico formado en Visión Sistémica México. Es consultor sistémico de empresas familiares formado en Visión Social Teach en México. Constelador organizacional formado en Talent Management en Portugal. Formación en liderazgo interior en la Universidad Brahma Kumaris en la India. Constelador reconstructivo formado por Carola Castillo en España. Se ha entrenado en meditación bioenergética aplicada a la salud y al estrés con el maestro Rafu Bagus en Indonesia. Es fundador de la consultora Javier Barbero, empresa sudamericana con 10 años de trayectoria desde donde se proyectan trabajos y servicios para 11 países de América Latina y de España. Es creador del método JB Experience para coaching de equipos, director de su propia escuela de formación de coaching ontológico y sistémico. Ha recibido los premios de joven sobresaliente del año 2010 por la Asociación Latinoamericana de Ciudades y del Club Shalom International a raíz de su trabajo de coaching en ONGs destinadas a la prevención de VIH-Sida y premio El Homero en Paraguay por sus trabajos de coaching y teatro en la inserción social de las personas con discapacidad. Actualmente, Javier es guía, fundador a su propio equipo, escribe artículos de su especialidad, desarrolla experiencias de innovación para el coaching empresarial a través del arte, es consultor referente a temas de desarrollo humano y vive en el campo en Paraguay disfrutando y amando la naturaleza. Pero no solo amas la naturaleza, Javier, amas los animales, sobre todo creo que los perros, y tu gran experiencia y la experiencia con la cual vamos a abrir y vamos a conversar en este momento es debido a esa experiencia que tú tuviste con Bri, esa maravillosa compañía que tuviste a lo largo de tu vida y cómo lo viviste y cómo te despediste, porque hay muchas personas que nos están escuchando que tienen mascotas y no saben qué hacer, o se sienten incómodas y viven un duelo por la muerte de una mascota. Entonces, pues gracias por haber accedido a compartirnos y a donar este tiempo para las personas que nos escuchan y que les pueda servir tu experiencia. Bienvenido, Javier. Gracias, Mari Carmen. Para mí es un honor. Estoy muy emocionado y muy agradecido porque me permitas participar de este espacio. Y para mí es un honor poder compartir lo que mi alma tiene para contar. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Pues cuéntanos, ¿quién fue Bri en tu vida? ¿Cómo empezó este romance, esta historia entre ustedes? Bueno, Bri era una perra border collie que yo encontré una vez caminando por una de las calles de Asunción. Yo estoy en Asunción, Paraguay. Y yo construí mentalmente que esa perrita estaba perdida y estaba en la calle. Después mi madre me dijo, yo creo que te la robaste. Pero no sé, siempre tuve la duda si era una perrita de la calle o una perrita que salió a la vereda y que yo pasé y la recogí. Pero Lo bueno, que sea. ocurrió así, ¿verdad? Y Yes. eso ocurrió hace muchos años, hace 15 años. Y bueno, y en ese momento Bri llegó en un momento de mi vida muy especial. Yo estaba atravesando el acompañamiento de una pareja con cáncer y entonces ella se constituyó como en un nexo en esta relación de pareja y fue como una compañerita muy particular, siendo bebé, destrozándome todas las cosas y todo como cualquier bebé, cachorro, pero se convirtió como en una compañerita en esa transición de ese año en el que mi pareja finalmente falleció. Entonces, a partir de ahí me quedé solo
pero con Bri. Y entonces diría que me quedé solo y con Bri, sin el Así. pero, ¿verdad? Te quedaste Y con Bri. me quedé con Bri, me quedé sin pareja, me quedé con Bri y me quedé conmigo mismo. Y entonces a partir de ese encuentro conmigo mismo, donde tuve que aprender a despedir a un ser amado, donde era la primera vez que se me moría alguien significativo y alguien importante. Yo no había tenido hasta ese momento ninguna muerte de nadie cercano, increíble. Yo ya tenía aproximadamente casi 40 años. Eh, entonces, a partir de ahí se empezó a construir una relación con ella que duró 15 años hasta Guau, septiembre del año pasado en que ella falleció. guau, guau. Bien. ¿En qué aspectos te acompañaba? ¿Qué pasó cuando fallece tu pareja? Brilla estaba contigo. ¿Cómo te ayudó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que tú te sintieras acompañado? Bueno, yo soy una persona, Mari Carmen, que bueno, me considero un hombre muy sensible y me considero un hombre que en realidad yo soy parte de algo mucho más grande llamado vida, llamado naturaleza. A mí me gusta conectar con los árboles, abrazo árboles. Yo a veces estoy horas en la piscina, en el campo, salvando abejitas que caen al agua. Eh, yo converso con los sapos. Entonces, claro, con esas particularidades, la conexión con un ser vivo como Bri, que me movía la colita y me miraba con esos ojitos de amor, fue muy especial. Entonces, yo creo que si nosotros sacáramos nuestra mente y nos conectáramos a un nivel mucho más sutil, todos podríamos sentir lo que yo sentí con Bri en ese momento, eran ojitos con alma que me miraban y me di cuenta cómo tenía una gran sensibilidad, porque cuando yo me largaba a llorar en la cama y no podía más y sentía que me hundía, ella inmediatamente venía, metía el hocico entre mis brazos y me pasaba la lengua y se quedaba conmigo. Y a mí eso me maravilló porque tenía la capacidad de poder conectar con mis emociones. Y ese fue el inicio de una relación larguísima. Yo soy inmigrante, yo nací en Córdoba, Argentina, me vine a Paraguay a los 28 años. Yo venía de una experiencia de salud muy delicada que me había puesto cara a cara con la muerte. Y la muerte de mi pareja, no la mía, pero la muerte de mi pareja, me enseñó que uno no muere solamente físicamente, uno muere ante cada experiencia vital de la vida, ¿no? Entonces, la muerte de mi pareja hizo que yo muriera en algún aspecto y la conexión con Bri me permitió de alguna manera reconstruir y nacer a un Javier completamente distinto. Entonces, fue una compañera en ese sentido, fue una compañera como una cómplice existencial, creo, Bri para mí. Y a partir de ahí, bueno, la vinculación fue maravillosa. Nosotros teníamos como códigos muy especiales. Con una sola mirada podíamos decirnos cosas. Y capaz que la gente que por ahí no cree en todo esto diga, este señor está loco. Sí, sí. Sin embargo, Mari Carmen, yo a veces abrazo un árbol aquí en el campo, yo siento la vibración del árbol. Sí, sí te creo. Y yo siento la vida a través del árbol. Yo le acaricio a un sapo, la gente dice que asco, yo le acaricio a un sapo y el sapo se deja acariciar porque siente que no le voy a hacer mal. Es decir, tengo una conexión con la naturaleza muy particular. Y bueno, y entonces en 15 años, por supuesto, la vinculación con Bri fue maravillosa, intensa, y pasé de todo a su lado. Seguro. Cuando te escucho, me cuesta más trabajo entender a estos seres humanos que logran maltratar a un animal. Cuando me hablas de esta conexión que existía entre tú, perdón, y Bri, verdaderamente no entiendo a los seres humanos que son capaces de lastimarlos. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Eh, hay muchas personas, y más las que nos están escuchando y que ven el título Duelo por pérdida de una mascota, es porque están amando también a los animales. ¿Qué hizo Bri, aparte de esta parte de compañía, de cuando estabas triste, el acompañarte? ¿Qué más hizo por ti, Javier?
¿Qué más hizo por ti? Bueno, me dio un sentido para vivir. Esto es bien importante, bien importante. Me dio un sentido para vivir. Yo soy una persona que no tiene hijos, soy soltero, le dediqué la mayor parte de mi vida al trabajo, no construí, no tuve la suerte de construir una relación estable de pareja. Eh, entonces Bri le dio un sentido. Yo a veces por mi trabajo viajaba mucho y algunos compañeros o amigos se ocupaban de decir, bueno, a ver qué le llevo a mis hijos, y yo sentía, digo, bueno, ¿qué le llevo yo a Bri? ¿No? Entonces de alguna manera me permitió poder proyectar mi capacidad de amor, eh, como si fuera una hija, como si fuera una hermana, como si fuera una amiga. Entonces, cuando yo le compraba algún regalo, yo sentía de que con eso le estaba haciendo feliz a Bri, y bueno, y eso me dio un sentido. Me dio el sentido de la compañía, me permitió construir el propósito de vivir para alguien más que para mí, ¿sí? Y entonces cuando Bri murió, tal vez, Mari Carmen, yo no le lloré tanto a Bri. ¿Sabes a qué le lloré? Le lloré a un mundo que se murió. Wow. Tu mundo En se... realidad, en realidad yo tomé la decisión de que a Bri la durmieran en la veterinaria porque tenía metástasis y un cáncer que ya le hacía mucho mal físicamente. Y cuando ella cerró los ojitos, se terminó un mundo. Y mi duelo fue por ese mundo que murió, ¿Qué, más allá que por la muerte física de ella. qué contenía ese mundo, Javier? ¿Qué contenía? Ese mundo contenía, como te dije, significados, contenía sentidos, contenía compañía, contenía proyecciones de aspectos míos que no los satisfacía de otra manera. De alguna manera le trataba como a una hija, pues no tengo hijos. Eh, Ese mundo contenía un acompañamiento durante 15 años en mi emprendimiento profesional, porque el día en que yo empecé a soñar mi empresa y mi autonomía, ella estaba a mis pies y me pasaba la lengua por los pies, y yo siempre dije que era mi socia estratégica en la creación de mi emprendimiento. De hecho, ella se convirtió en una imagen muy importante en mi marca. Háblanos de esto, háblanos de Todo esta eso, marca. todo eso tenía el mundo, todo eso tenía el mundo. Y te quiero contar algo antes de eso. Cuando Bri murió, fue top trending en las redes. O sea, yo nunca me imaginé lo que pasó con la gente, porque una noche en que no podía dormir porque lloraba y le extrañaba mucho, me puse a contar la cantidad de mensajes en las redes sociales y en el WhatsApp, y llegué a contar casi 1900 mensajes. Wow. La gente empezó a enviarme regalos, toallas personales con la imagen de Bri. Los artistas empezaron a crear cuadros con las imágenes de Bri. De hecho, te puedo mostrar uno que está ahí, por ejemplo. Wow, qué belleza. Sí, muchos regalos, y a mí me impresionó lo que le pasó a la gente, que escribían y decían, nunca la conocí, pero la sentí a través de vos, ¿no? Entonces, todo Por ese mundo es el que murió, y ese es el mundo que me permitió, bueno, entrar en un proceso de duelo. De hecho, tú me mencionabas que fue la perra más famosa de Paraguay, ¿no? Por todo estos mensajes que Por recibiste. todos esos mensajes, bueno, claro que ella tiene su cuenta en Instagram también, que es súper visitada, y bueno, qué sé yo, los clientes llegaban a la empresa para vivir un taller vivencial, pero se pasaban horas sacándose fotos. Y cuando Bri sentía que terminaba el taller y todos aplaudían, enseguida venía y posaba para las fotos. O No. sea, era, era, era una Coqueta. lady, La parte era era un, perso coqueta. era un personaje, una lady muy, muy, muy hermosa. Seguro. Entonces toda esa magia murió y me quedé con un enorme vacío. Eh, de hecho, fue impresionante porque ya había muerto, y yo seguía saliendo a dar la vuelta a la manzana de mi casa en Asunción como si la sacara a hacer pipí, ¿no? Wow. Y a mí me encantaría llamarle a esta experiencia y seguí mi corazón. ¿Y por qué?
porque creo que la manera más saludable que tuve de hacer el duelo fue seguir a mi corazón en todo lo que me decía. Si mi corazón, cuando digo corazón, digo todo yo, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Si mi corazón me decía, salí a caminar, aunque no esté ella, yo caminaba como si la estuviera paseando. Si mi corazón me decía, hoy no trabajes, quédate a llorar, yo me quedaba a llorar y no trabajaba. Ujú. Si mi corazón me decía, hacía un ritual, yo venía aquí donde la tengo enterrada en el campo, le traía a mi amigo E.T., porque yo soy fanático de E.T., el personaje de Spielberg, y me sentaba con E.T. a conversar con ella y hacer un ritual. Es decir, creo que por ahí yo pude de alguna manera atravesar el duelo, siguiendo a mi corazón. Javier, sé que quizá quede un poco fuera de lugar la pregunta, pero bueno, la voy a hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú viviste la pérdida de una pareja, ¿no? Por un ¿Sí? cáncer, que nos cuentes, y viviste la pérdida de Bri. ¿Qué diferencia hubo entre un duelo y otro? ¿Hubo diferencia o no la hubo? No, para mí no hubo diferencia. No, Podemos no, decir no, que no. aprendiste del primer duelo a manejar. Aprendí, si aprendí el primer duelo a manejar el duelo de Brie. Así es. No sé si aprendí, porque creo que ambos duelos fueron pérdidas, en eso eran iguales, pero yo viví las experiencias de manera completamente distinta. Ujú. ¿Qué fue la diferencia? La diferencia es el mundo de sentidos y significados que se desintegró ante la muerte, que eran cosas muy diferentes, las que tenían que ver con mi relación de pareja y las que tenían que ver con mi relación con Brie, el mundo de significados, ¿no? Eh, en eso yo encuentro una diferencia, Por pero sí, disculpa, No, adelante. no, disculpa por interrumpirte, pero bueno, yo siempre que estoy preparando coaches o tanatólogos les digo que cuando perdemos a algo o a alguien, lo que perdemos son expectativas. Te escucho y te escucho hablar de sentido, te escucho hablar de tu mundo. ¿Podríamos decir que detrás de este mundo son las expectativas que tú tenías en ambos casos? Por supuesto, mis expectativas y mis proyecciones hacia el futuro, claro, totalmente, por supuesto. Aunque también soy consciente que yo vivo muchas muertes todos los días. Es decir, esta experiencia contigo me va a permitir morir a algo y nacer algo nuevo, porque yo creo que la muerte no es solamente física, uno muere en la identidad también permanentemente y uno se va expandiendo con cada experiencia de vida que tiene, ¿no? Entonces, ir a psicoterapia es morir para renacer en algún aspecto. Y así, yo creo que hay muchas muertes dentro de una vida. Entonces yo Bueno, a la muerte yo no le tengo miedo, sinceramente. A mi muerte no le tengo nada de miedo, te cuento. Yo a mi muerte aprendí a abrazarla con esa conciencia de que en 52 años de vida ya morí y nací millones de veces. wow. Eh, sí, Sí, dime. te escucho, perdón. No, entonces, por ejemplo, hace muy poquito viví una experiencia muy complicada y muy dolorosa a nivel de una relación de amistad. Eh, y ahí aprendí a morir a mis expectativas en relación a este amigo. Y entonces cuando moría a mis expectativas, pude ver que mi amigo era mucho más que la imagen que yo me había creado en mi mente. Y eso es un renacer. Si yo lo puedo aprender a mirar más expandido como ser humano y más completo, es un nacimiento. Entonces para mí hay muchísimas muertes dentro de una vida. Así Yo es. no soy el mismo que llegó a Paraguay a los 27 años con $150 en el bolsillo y huyendo de una experiencia de salud que le conectó con la muerte. Es decir, yo creo que ese ser murió para que nazcan otros Javier posteriores. Entonces, para mí eso es la muerte, ¿no? Es como Así, una reinvención. así es, Javier. ¿Y cuál ha sido, me hablas de muchas muertes, cuáles han sido tus muertes más dolorosas, si seguimos hablando de esto?
Mis muertes más dolorosas tienen que ver, por ejemplo, con el desprendimiento de mi casa paterna cuando me tuve que ir y cuando elegí irme para poder empezar a vivir mi independencia. Esa fue una muerte muy dolorosa. La conciencia de que soy vulnerable, que me puedo morir a los 27 años con este tema de salud. Esa fue una muerte muy importante. El darme cuenta, el trabajar toda una vida para alcanzar el éxito y el éxito social y llegar a la cumbre y darme cuenta que ese éxito no me hace sentir en paz a la noche cuando me acuesto y darme cuenta de que había trabajado en pos de algo que había comprado socialmente y que el éxito es mi paz interior. Morir al estereotipo de lo que significa el éxito también ha sido una muerte muy importante. Vos sabés que trabajé toda una vida y me esforcé mucho y me lastimé mucho físicamente porque me fui a muchos excesos por lograr el éxito como coach. Y alcancé la cima y llegué a ser como un top dentro de este mercado con el cuerpo lastimado. Y la noche en que cumplió 10 años el emprendimiento, mientras estaba en esa gran fiesta en un hotel rodeado de periodistas y de gente, y con Bri al lado porque ella estaba también, decidí cerrar la empresa y ahí morí nuevamente. Wow. Y cerré la empresa y me volví mucho más chiquitito, en un formato mucho más pequeño y me vine a vivir al campo. Este es el renacimiento. A ver, Javier, mi idea era hablar de tu duelo de perro, pero verdadera, de mascota, perdón, por tu perra. Sin embargo, te oigo hablar y digo, wow, qué maravilla, qué experiencia de vida, qué madurez, qué maravilla estar charlando contigo de todo esto, porque muchas personas tienen mucho miedo a la muerte. Y como tú dices, quizá no tanto a su propia muerte, pero la muerte de los seres queridos. Si tú me hablas de una muerte de pareja, me hablas de la muerte de Bri, que para ti fue todo un mundo, ¿no? Todo expectativas, sentidos de vida, todo un mundo que se fue. El salir de tu país, el estar cerca de la muerte, o sea, son muchas pérdidas y ver cómo las manejas es maravilloso, maravilloso. Para mí las muertes que tuve, las pérdidas que tuve fueron la mayor bendición. Porque me confronté, pero cara a cara con mi vulnerabilidad. Y de mi vulnerabilidad, en mi vulnerabilidad encontré la fuerza interior. Sin haber sido vulnerable, sin haberme arrastrado como me arrastré, o inclusive sin haberme puesto en riesgo como me puse en riesgo eventualmente, no habría encontrado los aspectos que me permitieron renacer al hombre que hoy soy. Y yo estoy completamente agradecido a eso. Estoy en paz con todo eso. Sabes que yo no cambiaría ni una coma de mi historia. A cada pedacito de mi historia, a cada una de mis muertes, a cada uno de mis renacimientos, los tengo en mi corazón y aquí me siento completo. Yo creo, Mari Carmen, que no tenemos que eliminar ni un pedacito de nuestra vida, porque si eliminamos un pedacito y decimos esto es bueno y esto es malo, nos quedamos con un hueco. Yo acá tengo, aquí adentro de mi corazón, estoy completo, aún con algunos aspectos que alguna vez me dieron vergüenza, o inclusive tengo en mi corazón asimilado que yo a veces he sido perpetrador en vidas ajenas por ignorancia, por heridas no sanadas. Entonces, cuando uno puede incorporar todo eso y sentir que está completo, creo que ahí hay mucha fuerza. Es un placer escucharte, de verdad, de verdad. Si yo te preguntara algunas recomendaciones de vida para llegar a esta plenitud con la que tú me hablas, con la que tú te encuentras en este momento, ¿qué nos dirías a la humanidad? No. Sería muy presuntuoso de mi parte decir una fórmula o decir ¿Qué que te hay un sirvió a camino. ti? Tú Yo, dinos qué te yo sirvió. ¿Cómo? Tú dinos qué te sirvió a ti y que cada quien tome lo que quiera tomar. Bueno, a mí me sirvió darme cuenta de que mi mayor fuerza es el amor.
pero no el amor estereotipado lleno de pajaritos de colores y maripositas El y romántico. romántico del día de San Valentín. El amor, como dice el biólogo Humberto Maturana, que tiene una frase que a mí me encanta, Me encanta el ese. amor es la aceptación del otro como un auténtico otro, pero sobre todo creo que el amor es la aceptación de mí mismo como un auténtico Javi. Si yo no parto de ahí y si yo me peleo y me despedazo a mí mismo, es imposible que yo ame, tengo que empezar por mí. O sea, al menos ese fue mi camino. Y también un camino que a mí me ha permitido poder crecer en este sentido es el ser muy respetuoso de todo lo vivo, la vida que lo atraviesa todo. Para mí respetar la vida de un animal, la vida de un árbol, la vida de una flor, eh, esos son mis espacios de meditación. Y bueno, desde ahí tal vez he construido también un poquitito esto. Pero sobre todo aprendiendo a morir a la idealización de Javier. O sea, creo que la gran maldición es la idealización. He tenido que morir al Javier que quería mi mamá, mi papá. He tenido que honrar a mis padres y entenderles que querían al mejor hijo que ellos querían, pero que yo no fui el hijo que ellos esperaban. Eh, y tuve que aprender a amarme sin sentir culpas por no ser el hijo que ellos esperaban. Qué Eh, difícil y, esto. mira, y mirarles a los ojos y decirles, soy lo que soy, y este es el hijo que ustedes tienen, y hoy verles a mis padres de 74 años y 78, amándome como soy, e integrándome a su corazón desde lo que soy. Y me parece que ese es el camino más maravilloso. Qué difícil. Eh, Suena fácil, lo dices como muy fácil, ¿no? no, Aceptándome, pero es no, muy complejo, muy complejo. es un trabajo de todo el tiempo y que lo sigo trabajando, que no termina nunca, me Sí. parece. Porque cuando yo tenga 78 años, 80 años y me esté muriendo tal vez, mi identidad va a moverse de nuevo y voy a tener que aprender a incorporar que me estoy muriendo. Entonces no termina nunca, no termina nunca. Y ahí me parece que está el reto. Eh, ¿Cómo quiero morir? ¿Abriendo mi corazón a la muerte y agradeciendo la vida que tuvo? ¿Quiero morir resistiéndome? ¿Y cómo quieres morir, Javi? Yo, yo puedo decir algo que tal vez no debería decirlo públicamente, pero lo voy a decir. O sea, lo voy a decir. Yo he tenido una vida tan intensa y tan maravillosa que yo en este momento estoy listo para morir. Sí, lo mismo pienso. Mira, mira, he amado y me han amado. He lastimado y me han lastimado. He luchado detrás de los estereotipos del éxito social y los he alcanzado para darme cuenta de que el éxito pasa por lo espiritual. Eh, Estoy completo, me siento en paz. Si la vida y Dios me dan mucha más vida, bienvenida, porque tendré más experiencias. Seguro. Pero si no, yo estoy completo. Yo estoy Ok. completo. Y bueno, yo ahora quisiera preguntarte, sé que tu convivencia con los animales puede ser un medio para que tú trasciendas. ¿Es esto así? ¿O hay otra manera en la cual estás trascendiendo, Javi? Podría ser un medio para trascender, bueno, pero es mi camino, es lo que a mí me Claro, sirvió, sí, ¿verdad? por supuesto. Y lo que me sirve. Pero creo que los caminos son individuales y cada quien puede elegir el camino que desee para la trascendencia. Pero para mí la trascendencia tiene que ver con encontrar un propósito y despertarme y decir estoy vivo para esto. Es decir, hoy la trascendencia para mí pasaba por encontrarme contigo, decir, wow, voy a hacer algo que va a contribuir a otros seres humanos. Sí, Y ahí está, porque finalmente nos completamos en relación a los demás, Mari Carmen. Entonces, para mí la trascendencia tiene que ver con el dar, con el donar. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con personas en mi emprendimiento, antes de entrar a dar un taller o hacer un trabajo, medito, ¿verdad? Me encierro en algún lugar, hasta en un baño a veces, y medito y digo, bueno, le digo a la gran energía,
utilízame como canal y usa mis dones para que algo bueno pase. Entonces, muero a mis expectativas de cómo va a salir el taller y dejo de que eso orgánicamente se construya a partir de un fluir. Y digo a veces, ¿cómo me encantaría fluir así en otros aspectos de mi vida? Porque a veces soy yo mismo el que boicotea el fluir, con prejuicios, siendo cerrado de mente, etcétera, ¿no? Así es. Me acordé de una diferencia entre la muerte de mi pareja y la muerte de Bri, ahora te la puedo decir. Me encanta. La diferencia es que a la muerte de mi pareja no la decidí yo, la decidió la vida o Dios. Así es. Pero a la muerte de Bri la tuve que decidir yo con una toma de conciencia. ¿Y qué fue más Y difícil? esa es una gran diferencia. Recuerdo que le hicimos unos estudios y entonces esa tarde yo la vi a ella tirada arriba de la cama, sin nada de fuerzas. La abracé, le di un beso en el hocico y le dije, mi amor, si mañana se confirman unos estudios, yo te voy a ayudar a que descanses de esos dolores. Se lo dije llorando, ¿verdad? Al otro día, a la mañana temprano, su médico me llama y me dice, confirmado, hay metástasis. Wow. Y ahí, ¿sabes lo que me pasó? Vos sabés que me bloqueé emocionalmente. No sentí nada. Fui así como muy ejecutivo, muy así, tac. La levanté, la preparé, agarré las llaves del automóvil, viajé hasta la veterinaria, me bajé, entré a la sala, la abracé y ahí vi cómo lentamente cuando le ponían la inyección sus ojitos se iban. Y en ese momento me desbloqueé, me puse a llorar. Y ahí me di cuenta que si no hubiera sido que logré ese bloqueo emocional, no hubiera podido accionar, no hubiera tenido la capacidad de poder accionar. Y ahí me di cuenta que importante también es darle un lugar a la razón y a la lógica y al entendimiento racional. O a manejar esta inteligencia emocional, Javi, ¿no te hace sentido? ¿No? Por supuesto, claro, porque imagínate que si hubiera sido pura emoción, yo no hubiera accedido a que le pongan la inyección, pero como era razón, y ahí pensaba y racionalizaba de que iba a dejar de sufrir, que ya fueron 15 años, que ya era la edad en que ella, por ser una perrita, tenía que irse, si yo no tenía esos pensamientos racionales, no hubiera hecho lo que hice. Y, Entonces, y qué bueno que sí. mencionas esto, Javi, porque seguramente hay muchas personas, o que se sienten culpables por hacerlo, o que no quieren hacerlo, ¿no? Y los pobres animales están sufriendo, porque pensamos Claro, a veces más por nuestro dolor que en el dolor de otro ser humano, de es otro que ser vivo, perdón. sí, sí, porque bueno, viste que tampoco quiero entrar en tela de hacer juicios porque cada quien lo vive como puede, ¿verdad? Eh, pero sí yo creo de que a veces, yo por ejemplo tengo personas que conozco que le ponen quimioterapia y estiran la vida del animalito, ¿sí? Y a veces me pregunto si es más por ellos que por el animalito, porque el animalito ni siquiera se mueve. Eh, pero bueno, eso es una cuestión tan privada que creo que hay que respetarla. Cada quien lo hace de la manera en que lo siente. Sin embargo, es Yo importante mencionarlo porque ves al animal sufriendo, ¿no? Y él no te puede hablar y decir, ya me quiero ir, aunque te lo diga con los ojos, como te pasó a ti con Bri, ¿no? Con los ojos te decía todo lo que tú necesitabas saber. Y llega el momento en que hay que soltar y hay que permitir que un ser vivo se y, vaya. que es muy duro y al mismo tiempo para mí, cuando lo miro ahora con un poco de distancia, es uno de los actos de amor más importantes de la vida, dejar Seguro, ir. seguro. Esto que tocas es básico. Es uno de los actos de amor más importantes. Dejar ir. Bueno, es como parafrase, Javi, ¿no? Es una Dejar ir, soltar, dejar ir. soltar. Soltar, claro. Y ahí lo relaciono porque estoy construyendo contigo mientras estamos conversando. Eh, Soltar para tomar mi dolor y hacerme cargo de mí. Exactamente. Que eso es el duelo. Y hay personas que van poniendo afuera el duelo.
no se quieren hacer cargo de ellas. Y entonces van poniéndolo afuera. Pero esto que tocas es bien importante. Dejar ir para hacerme cargo de lo que a mí me sucede, de lo que a mí me pasa. No, Correcto. qué maravilla es charlar contigo, de verdad. Gracias, gracias. De verdad. Eh, ¿Cómo Dime, trascendió Bri en ti? Digo, ya nos has dicho mucho, pero así por si alguien quiere saber algo más concreto, ¿cómo trascendió? ¿en qué sentido sería la palabra, ¿Qué te tu dejó? pregunta? ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste de ella? Bueno, primero me dejó convertido en un hombre más sensible y más rico, definitivamente, definitivamente. Me dejó convertido en un hombre más sensible y más rico. Y El henchido de amor, amor. por supuesto, el amor y la historia de amor con ella y el haber aprendido a seguir mi corazón me vuelven hoy un coach mucho más conectado y sensible con los procesos de mis clientes. Eh, yo creo que, no sé si lo pensás así, yo creo que hay en nuestra profesión, tal vez, hay muchos profesionales que trabajan desde el discurso hacia afuera, pero no pasan nada por ellos mismos de lo que están platicando. Entonces, cuando yo hablo de una pérdida y hablo de la experiencia de amor con Bri, es algo que está vibrando en cada una de mis células, entonces tengo autoridad para poder hacerlo. Eso me dejó Bri. La vivencia. El estar La henchido de vivencia. amor, el perderlo, el vivir este duelo que te fortaleció, que te ha permitido ser parte de lo que está haciendo en este momento. Wow. Totalmente, totalmente. Entonces, mira qué importante, cuando murió Bri y estuve el primer fin de semana aquí en la Casa del Campo, estaba con una amiga, María Gloria, que me acompañó en ese momento, había un gran vacío. Entonces de pronto me conecta un artista plástico, y me construye ese cuadro que yo te vi, que yo te mostré recién. Y lo fui a buscar y lo puse ahí en la pared. Y en ese momento, ese cuadro se convirtió en un sustituto de Brie. Y impresionante, impresionante. El vacío se llenó de nuevo por un objeto simbólico, ¿verdad? Eh, y ese cuadro que ahora estoy mirando de costado, fue como un altarcito para mí, porque a través de ese cuadro le empecé a hablar a Bri y empecé a conversar con ella, y llegaba a la casa y le saludaba y me iba de la casa y le decía, chao mi amor. Y ahora me doy cuenta de que ya no hago eso con el cuadro, ahora lo miro con amor y con cierta nostalgia, pero no, ya ocupó su lugar de objeto intermediario, ¿no? De objeto Wow. de conexión, Esto es ¿no? muy importante porque hay quien se queda enganchado, no solo con las mascotas, se queda enganchado con otros seres humanos, construye estos altares, les hablan a la mamá, al papá y a Dios, y toda la vida siguen hablando con el papá y a la mamá a través de un cuadro, de un objeto, y esto no es saludable, ¿no? Para mí fue importante Exacto. como transición, Mari Carmen. Sí, Y sí. sabes qué otra cosa me atrevería a decirle a la gente desde la mayor humildad, porque esta es mi experiencia y cada experiencia es sagrada, ¿no? Que hagan arte con lo que les pasa, que escriban, que dibujen, que creen desde sus dones algo, aunque sea un rico postre que se llame como la mascota que se fue, y que lo coman con sus hijos. O sea, que transformen, que maceren ese dolor y lo transmuten en una obra de arte. No hablo del arte que se vende en millones de dólares, hablo del arte doméstico. Es decir, dibujar, escribir, Cocinar, como eso, cocinar. la música. Eso para mí ha sido también un canal muy importante. Yo a partir de Brie empecé a escribir historias, ponía fotos en las redes sociales y contaba anécdotas, y esa fue toda una manera de canalizar lo que estaba sintiendo. Me parece que eso es re importante, Claro. usar el arte como una excusa
como para poder atravesar ese periodo difícil. Sí, es como un bastón, algo que te ayude, que te acompañe para pasar A ese canalizar, a a canalizar. canalizar, Después hay a que soltar, canalizar. ¿no? Excelente. Después hay que soltar, porque si no nos quedamos atrapados en algo que ya no tiene latidos, ¿no? Yo creo que hay que darse cuenta hasta cuándo eso tiene latidos, nos hace vibrar. En el momento en que ya no hay latidos, ya es puramente y puro ego conectado. De hecho, ¿hace cuánto que falleció Bri? ¿Sabes? Y en septiembre, hace unos 4 meses, por ahí. 8 meses. Ok, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ok. 5 meses. Y ahora te veo, que ya conocí otra mascota que adoptaste por ahí, Sí. ¿no? Que es el Sí. tortatillo. O sea, estás preparado para lo que viene, para lo que sigue. No te quedaste estancado, no te quedaste en esta parte del recuerdo, sino que soltaste y estás abierto a lo nuevo. Claro, yo me permití vivir mi duelo 100%. O sea, y el que me decía algo, perdón el término, le mandaba a la mierda, pero Sí, me permitía vivir mi duelo porque ese es un derecho que nadie me puede quitar, pero, ¿verdad? Entonces, lo viví y hace aproximadamente 20 días adopté a una perrita en situación de calle porque me enamoraron sus ojos y la adopté, se llamaba Juanita la Bienvenida, sí, mi amor. y la adopté y vino enfermita, ya vino con un problema de salud y entonces también la tuve que hacer dormir. Y también la lloré de una manera distinta, fue muy poco tiempo el de la conexión, pero me di cuenta de que Juanita la Bienvenida abrió el portal para que yo vuelva a amar a una mascota. O sea, ella fue como un angelito que pasó ahí y me dijo, date cuenta, Javi, que estás vivo y que todavía sentís cosas y date cuenta que cuando me mirás te emocionás todo. Entonces me hizo dar cuenta de que estaba predispuesto nuevamente, que estaba enamorado nuevamente de la posibilidad de amar. Y bueno, y se fue Juanita, la enterré al lado de Bri, ¿sí? Ambas tienen enormes girasoles ahí, en Wow. ese lugarcito. Y bueno, y entonces unos amigos me regalaron ahora a Bali, que es mi tercer perrita en tan poco tiempo, y ya a Bali llegué totalmente 100% entregado. O sea, la Listo. estoy disfrutando, estamos conectados y en los tres casos, bueno, cuando la enterré a Bri aquí en el patio, con E.T. le conversamos y hicimos un ritual. Cuando le enterré a Juanita, le dije a Bri, dejo aquí a tu lado a la perrita que me mandaste para que recuerde todo el amor que te di alguna vez. Wow. Y ahora cuando le traje a Bali, me senté ahí en los dos lugares donde están las otras dos enterradas y también hice la presentación en sociedad. Bueno, ahora llegó Bali y en honor al amor que les tuve, le voy a dar todo el amor a ella. Wow. Entonces, a mí esas cosas me ayudan como a procesar. Eres de mucho Y, ritual. sí, sí, pero los rituales así domésticos, no sencillos. Maravillosos, maravillosos. Por ¿Para qué ejemplo, quieres más? yo ahora prendí esa velita que está ahí atrás, que Sí, sí. está, porque dije, bueno, quiero conectar y quiero que haya un ósmosis con la luz en esta conversación con Mari Carmen. Bueno, son como anclas que yo tengo como para estar conectado, ¿no? Y Así así que, bueno, está siendo maravilloso el aprendizaje, porque no me estás hablando desde la cabeza, desde un ser humano que leyó o que ha leído y que se dedica a dar curso, me estás hablando desde tu corazón, desde lo que a ti, Javi, te ayudó, desde lo que tú aprendiste y que estoy segura y cierta de que quien te está escuchando está vibrando con su corazón. oh, bueno, sería un honor para mí. Y también, ¿sabes qué pensé estos días? Esta Brie, qué increíble, no solamente fue famosa en Paraguay, ahora va a llegar hasta México. Así porque además, ahorita a lo mejor no se ve la foto, pero en tu presentación estás tú con Bri. O sea que Ah, te va a hacer buenísimo. famosa Bri, claro. Y Sí, y no solo México, porque aquí llegamos a varias partes del mundo,
O sea Qué que bueno, qué bueno. va a ser Hay interesante. una frase, hay un nombre de un libro del escritor, de Pablo Neruda, el escritor, el poeta chileno, Sí. que me encanta, se llama el libro Confieso que he vivido. Wow. Y Confieso qué que linda afirmación, confieso que he vivido. Y creo que ahí está la riqueza, Mari Carmen, en confesar que hemos vivido lo que hemos elegido vivir y lo que nos tocó vivir, aunque no lo hayamos elegido. El paquete completo. Confesar que he vivido mis elecciones y que he vivido lo fáctico, lo que decidió la vida, el destino o Dios, y que soy todo eso. Y creo que si uno conecta desde ahí, hay tanta sabiduría y tanta sabiduría, ¿no? Eh, y bueno, ahí viene para mí la construcción del estar en paz con uno mismo, en reconocer eso, que uno deviene de lo que elige y de lo que eligió hacer con lo que no eligió. de lo que eligió ser con lo que no eligió. Así es maravilloso. Que es esa capacidad de responderle a la vida con tu actitud ante aquello que tú no has decidido, ¿no? Maravilloso, a mí por eso El hombre en busca de sentido de Víctor Frank me parece una obra maravillosa, Totalmente. cuando él se da cuenta de que en los campos de concentración había una diferencia entre las personas que tenían un propósito a pesar de esa cosa tan terrible y las que no, ¿verdad? Entonces, y bueno, y tantos, y Mandela en la cárcel, preparándose para ser el hombre que fue después políticamente, y así todos. Yo creo que los líderes no son las personas famosas que salen en las revistas y en las tapas de las revistas o en la televisión. Yo siempre digo, para mí líder es esa niña que ahí en esa carretera está vendiendo comida para alimentar o mandar al colegio a sus hermanitos. Fíjate, increíble, a mí me emociona mucho pensar en un hospital público donde hay una persona que está luchando para seguir viva. Eso es liderazgo, porque yo creo que el liderazgo decorativo, social, te lo pueden quitar. Así, a mí me quitan el cargo de presidente y me quedo sin el cargo. Así es. Pero el liderazgo interno, el que yo construí desde mis heridas, a mí nadie me quita el amor que puse en la historia de Brie y nadie me quita las noches de dolor que me volvieron más fuerte. Y ese es mi liderazgo. Mi liderazgo también es tener y reconocer en mi corazón el amor de todas las personas que me amaron en mi vida. Yo a veces siento que me falta fuerza y pienso en los ojos de mi abuela María y digo, abuela, volvé a mirarme con esos ojitos. Y ahí surge la fuerza. Ahí Oye, está el liderazgo para mí. escucho y me pregunto y me digo, qué pocos líderes hay en este mundo. Porque desde esta perspectiva no hay muchas personas que hagan esta reflexión. Tristemente, Tal vez, triste. Porque de siento los que que el, son impuestos, de esos hay muchos, ¿no? bueno, pero a mí, inclusive lo material que yo pude lograr en mi carrera puede pasar algo y ¡tac! Y lo pierdo en fracciones de segundo. Pero lo que construí espiritualmente no me lo quita nadie, eso me acompaña hasta el último momento de mi vida. Y bueno, Entonces, voy a completar esto que te mencioné. Hay muy pocos líderes que lo sepan, porque lo son, pero que no hay conciencia en ello, ¿no? Porque claro, el construir tu vida, claro que te hace ya, como tú dices, esa niña que vende en la carretera para mandar a su hermanita al cole, claro que es una, pero no lo sabe y esto no la empodera, ¿no? por eso que hay que trabajar la conciencia desde mi perspectiva. Esa es la Estoy de gran acuerdo, revolución. Esa es la gran revolución. La estoy revolución de es acuerdo. expandir la conciencia. Si Pero la la conciencia conciencia se con ese C, Javi, porque no la conciencia con C, sino conciencia con ese C, que es más con profundo, ese ser, que te por lleva supuesto, a darte cuenta que te das cuenta, ¿no? por supuesto. Y imagínate qué pasaría con este mundo si pudiéramos trabajar en que cada persona despierte a toda esa riqueza y ese universo interno de posibilidades. Estaríamos empoderados, Javi, y lograríamos muchas cosas en la vida, muchas. Por lo pronto, validarnos y Por valorarnos. lo pronto, por lo pronto validar, y bueno, y desde la validación y valoración, lo que podemos construir va a estar del lado de la vida.
no vamos a destruir el planeta como hacemos, porque fíjate que como es adentro, es afuera. Si yo por dentro soy un despelote, y yo por dentro tengo guerras internas, y me pego con el látigo y me despedazo en 20.000 pedazos, ¿cómo no voy a salir al planeta a despedazar? Por supuesto. Hago lo que hago por dentro, yo hago afuera lo que hago por dentro. Así es, así es. Es un placer verdaderamente charlar contigo. Ya el tiempo se nos está viniendo encima, pero no quiero despedirme de ti sin preguntarte qué otras recomendaciones o sugerencias nos darías para elaborar un duelo por pérdida de mascota. ¿Hay algo más? ¿Tú hay algo más que hiciste aparte de charlar con el cuadro de Brie como un medio para atravesar ese puente doloroso? ¿Hay algo más? Sí, creo que poder mirar las propias expectativas. Mis propias expectativas hubieran sido de que Brie me acompañe muchos años más, pero creo que hay que dejar un ratito las expectativas y poder mirar el universo de los hechos. El universo de los hechos a mí me daba información muy concreta, de que Brie tenía 15 años y había excedido en 2 años el tiempo real de vida de un perro de su raza. Creo que hay que también conectar con los hechos. Y si uno conecta con los hechos, puede tener de alguna manera plataformas como más seguras para tomar decisiones. Porque si no, si yo me dejo llevar por mis expectativas o por mis emociones solamente, claro, ahí el ego dice, la quiero retener porque la quiero para mí, porque no quiero dormir solo esta noche, porque quiero extender la mano y quiero tocar su cabecita. Y ahora tuve que aprender a abrazar la almohada. Pues hacete cargo, Javi, jodete, es la vida, ¿verdad? Pero entonces, eso, está bueno sentir y está bueno reconocerlo, las expectativas, y está bueno poder mirar el reinado de los hechos fácticos. La muerte es un hecho fáctico, la muerte física es un hecho fáctico, el tiempo es un hecho fáctico. Entonces, eso creo que también ayuda como para poder despedir y soltar. ¿Tienes algo más, Javi? No, solamente un gran agradecimiento, que me encantó conocerte por aquí. Me encantó poder reconectar con las experiencias que me dejó esta amada compañera y sobre todo generar contigo un mensaje que esté del lado de la vida, pero una vida que también contiene la muerte, porque no están separadas. La muerte está dentro de todo ser vivo, dentro, no está fuera, está dentro. Es inherente. Entonces, pero podemos hablar de la muerte sin dramatizar, podemos hablar de la muerte y tener lindas muertes y abrazar las lindas muertes que nos permiten expandir la conciencia. Además, esas lindas muertes a las que te refieres son como los escalones que nos permiten prepararnos para la gran muerte. Imagino que sí, imagino que sí. Sí, Javi, totalmente. no antes de que te vayas, yo sí quiero que nos cuentes, que nos compartas esta anécdota de Javi cuando ibas caminando con él y la señora se te acercó, esta que me contaste. Iba caminando por una plaza con Brie y bueno, Brie era muy famosa porque salía en todas las revistas por mi trabajo, ¿verdad? Entonces veo que una señora cruza corriendo la calle y se acerca, se saca una selfie con Brie, me mira y me dice, dígale a Javier que su perrita es muy hermosa. A ti no te conoció, pero a Brie sí. Brie era la famosa. A mí no me conoció. Javier, Sí. si alguien quiere contactarte, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, ¿tú lo vas a publicar a esto o lo tengo que decir No, oralmente? dilo tú, por favor. Me pueden escribir a javierbarbero.com.py, que ese es mi correo electrónico, o si no, estoy en Instagram como javierbarbero.trainer. Y en Facebook estoy como Javier Barbero. Perfecto. Entonces, si quieren contactar con un hombre con la profundidad que nos mostró el día de hoy, aquí está Javi, que estoy segura que estará feliz de poder atendernos. Este es así, Javi. Y yo ya te estoy comprometiendo. Pero bueno, No, me encanta, me ha encanta. sido una excelente experiencia, una experiencia espiritual y de gran trascendencia para mí el haber compartido contigo. No tenía el gusto de conocerte,
Me mega recomendaron contigo una gran mujer que es Marisa Brunello y no me arrepiento en lo más mínimo por esta gran recomendación que me hizo. Te doy mi Bueno, corazón, me siento muy honrado. yo también te doy mi corazón y honro tu vida. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Qué lindo, muchas gracias. Que estés bien y saludos a todos. De Viva tu la parte. vida, Así es, así viva es. la vida. Cuídate mucho.